corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. El vídeo de hoy va a ser un vídeo de preguntas y respuestas que tanto me habéis hecho. Ya sabéis que yo puse dos posts, uno en YouTube y otro en Instagram, para que me hicieseis las preguntas, bueno, pues que tuvieseis curiosidad. Y yo me he hecho un listado de, bueno, pues una serie de preguntas, porque muchas la verdad es que eran repetidas. También otras preguntas ya las había contestado en un vídeo que hice el año pasado también de preguntas y respuestas, que os lo voy a dejar por aquí por si no lo habéis visto, para que lo veáis. Antes de comenzar con las preguntas, también quiero decir algo que me habéis preguntado muchísimo, porque claro, ahora somos muchísimos más en esta gran familia que a lo mejor no habéis visto algún vídeo. Entonces nada, poneros un poco en situación de mi familia. Yo soy española, mi marido es cubano, vivíamos en España. Tenemos dos hijas, Ariadna y Frida, que nacieron en España, que esa es una de las preguntas que me habéis hecho. Ellas nacieron en España y hace 8 años que vivimos aquí en Estados Unidos. Por motivos de trabajo de mi marido, pues decidimos dar el salto al otro lado del charco y aquí estamos divinamente, la verdad. Como tampoco quiero que se haga muy largo el vídeo y quiero despejar muchas dudas que me habéis escrito, pues nada, vamos a comenzar primero con preguntas que me habéis hecho sobre lo que es vivir aquí en Estados Unidos, que yo desde mi humilde opinión y desde mi experiencia pues os voy a contestar. También deciros que no es lo mismo vivir en Virginia que vivir en Indiana, o que vivir en Nueva York, o que vivir en Miami. Cada estado tiene sus propias leyes, costumbres y es todo totalmente diferente. Es como si fuesen países diferentes, pero bueno, son estados. Pasa lo mismo que en otros países, o sea, España, por ejemplo, que es lo que yo conozco, pues tiene 17 comunidades autónomas, con lo cual cada comunidad autónoma tiene su propio gobierno. Y bueno, pues porque aquí cada estado tiene sus propias leyes. Os voy a contar una batallita súper graciosa, que, bueno, graciosa ahora. En ese momento yo la verdad es que lo pasé muy, pero que muy mal. Bueno, pues resulta que cuando estábamos con todos los trámites para venirnos a vivir aquí hace 8 años, mi marido me dice: no, tenemos que sacarnos unos permisos de conducir internacionales. Entonces, pues nada, yo me fui a una asesoría donde renuevan los carnés de conducir y expliqué lo que nos pasaba, y entonces me dijeron: no hay ningún problema, eso hay un carnet internacional, qué tal, qué cual. Bueno, total, que nos hicieron los carnets internacionales. Entonces yo, pues nada, llegamos aquí a Estados Unidos. Mi marido sí que estaba en el proceso de sacarse el carnet de conducir, pero yo, pues mientras estudiaba, porque claro, el examen lo tienes que hacer en inglés, y yo cuando llegué a este país, inglés cero patatero, o sea, lo básico. Entonces, lo básico, pero vamos, de preescolar. Entonces, en lo que yo estudiaba, claro, yo tenía que conducir y tenía que llevar a las niñas al club de esgrima a entrenar, porque en Virginia sí que tenían transporte. Bueno, que el caso que yo, bueno, pues yo hacía marcha con el coche para arriba, el coche para abajo, mientras yo iba estudiando. No me sentía preparada para ir a examen, en fin. Que un día allí también tenía un grupo de españolas que quedábamos una vez al mes para comer, y bueno, pues ese día yo iba así con prisas, y a la que me disponía a llegar al lugar donde habíamos quedado, pues me para la policía, y es de miedo. Yo me asusté muchísimo, por no decir otra cosa, porque ¿qué ocurre? Que la policía, cuando te hace el alto, se te pone detrás, y entonces el coche de policía es como que se encienden todas las luces, se vuelve azul rojo de todo, te ponen los sonidos estos típicos de los coches de policía, y entonces pues nada, te tienes que apartar a la derecha
Y mi marido me dijo una vez: tú, si alguna vez te para la policía, tú no hagas ningún movimiento extraño. Tú las manos en el volante donde ellos la vean, y para hacer cualquier movimiento, para sacar cualquier papel de la guantera o de donde sea, tú simplemente les pides permiso porque claro, aquí ya sabemos que la policía tiene muchísima autoridad. Entonces él me decía así bromeando, dice: porque aquí te pegan un tiro y luego te preguntan. Bueno, que el caso que yo, mira, cuando me paró la policía, o sea, era por exceso de velocidad. Tampoco iba muy fuerte, pero bueno, iba pasada de la velocidad que tocaba. Total que nada, que el señor me dijo que bajase la ventanilla, yo ahí esperando en el coche, porque ellos llevan un ordenador en su coche y ellos te hacen que te pares, pero a lo mejor pasan 5 minutos y entonces es cuando ellos se bajan y vienen a tu ventanilla. Entonces yo me pidieron documentación, le pedí permiso para sacarla de la guantera, porque ya sabéis que en este país, como es legal tener armas, pues ellos se quieren asegurar de que tú no llevas un arma en la guantera. Entonces yo le pedí permiso para sacar la documentación de la guantera, se la di y entonces me dijo que como yo iba conduciendo con este permiso. Entonces yo le expliqué que, bueno, pues todo, ¿no? Y me dijo: no, aquí en Virginia usted... bueno, porque el permiso ese era por un año. Yo podía conducir con ese permiso internacional por un año. Y entonces él me dijo: no, señora, usted aquí en Virginia con esto solo puede conducir 60 días. Y yo la verdad es que no le dije nada, pero yo llevaba 8 meses conduciendo con ese carnet. Y yo decía: ay, Dios mío, si me llega a pasar algo, porque claro, si tienes un accidente en el que hay algo desastroso, pues a mí se me hubiese caído el pelo. Entonces yo llorando como una magdalena, porque me bloqueó el coche, yo no podía seguir conduciendo y tuve que llamar a mi marido para que viniese a recogerme. En fin, tuvo que venir con un compañero de trabajo para así él llevarse mi coche y el compañero llevarse el suyo. En fin, fue una odisea, la verdad. Pero bueno, batallitas así tenemos un montón, porque claro, uno llega a este país y no sabe nada de nada, porque nosotros no habíamos venido nunca a Estados Unidos. Pero bueno, después de esto, que es menudo rollo, empezamos con las preguntas. Así que nada, tengo una pregunta que tenéis muchísima curiosidad de cómo funciona la sanidad en este país. Quiero decir que yo hablo sobre mi experiencia. Yo no sé si habrá otro tipo de gente que lo ve de otra manera o que lo tienen de otra manera, no lo sé. Yo os hablo sobre mi experiencia, de cómo es. Entonces, nosotros llegamos a este país con una visa O1. O sea, ese tipo de visa solamente se le da a personas que tienen habilidades extraordinarias, como era el caso de mi marido, que hubo que aportar muchísimo papeleo para hacer ese trámite. Entonces nosotros él vino con la visa O1 y las niñas y yo teníamos la visa O3. Entonces esa visa le permitía trabajar a mi marido, pero no a mí. Yo no tenía permiso de trabajo. Yo el primer año no pude trabajar en nada. Entonces mi marido venía ya con un contrato de trabajo y incluía en el trabajo el seguro médico. También te incluye el seguro dental y el de visión. Entonces, eso que dicen, no, el seguro médico es opcional. En mi caso, en lo que yo he vivido, no es opcional y ahora os cuento por qué. Nosotros durante los 2 primeros años tuvimos el seguro de la empresa de mi marido. Un seguro muy bueno en el que todos los meses te descuentan un dinero. O sea, no es nada diferente a lo que yo conozco en España, porque en España todos los meses el que trabaja, todos los meses de tu nómina te descuentan también un dinero para pagar la seguridad social, con lo cual más o menos es lo mismo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros durante esos 2 años teníamos nuestro seguro médico, teníamos nuestro seguro dental y nuestro seguro de visión, que de hecho para las niñas lo que son las gafas, tanto montura como cristales, las tenían cubiertas una vez al año gratis. Y luego para nosotros lo que son las lentillas o gafas teníamos un descuento. En lo que es el dentista, pues lo mismo, simplemente pagábamos un copago y luego sí que habían a lo mejor cosas que si querías hacerte pues como implantes o cosas de esas, eso sí que ya no entraba en el seguro, pero sí que te hacían un descuento porque a lo mejor el seguro te cubría alguna parte. Pero lo que son endodoncias, extracciones, las limpiezas, todo eso sí que está cubierto por el seguro. También hay diferentes tipos de seguro, eso es como todo, depende de lo que tú pagues, pues tienes más cosas que te entran en el seguro. Y luego pues el seguro médico, que la diferencia de pagar tu seguridad social en España a pagarla aquí es que tú aquí puedes elegir el hospital que tú quieras, el médico que tú quieras y el especialista que tú quieras. En España ya sabemos todos que la seguridad social te asigna un hospital dependiendo de la zona donde vivas, te asigna tu médico de cabecera de donde tú vivas y te asigna un centro de especialidades de la localidad donde tú vivas. Entonces tú ahí no puedes, creo que sí que a lo mejor en los centros de salud, si no te gusta el médico o cualquier cosa, te puedes cambiar si el médico acepta, si coge nuevos pacientes, pero vamos, que aquí yo, por ejemplo, puedo elegir lo que yo quiera, el médico de cabecera, el ginecólogo, el hospital donde yo quiera, el pediatra de mis hijas, todo eso tú lo puedes elegir y puedes ir donde tú quieras. Otra cosa que me gusta mucho de aquí es que tú tienes que pagar un copago, o bien para el médico de cabecera o para ir de urgencias. Entonces, si tú por cualquier motivo no puedes asistir a la visita, tú tienes que avisar 24 horas antes, porque ese médico pues tiene más pacientes y su tiempo vale dinero. Entonces tú tienes que avisar. Si no avisas y no acudes a la visita, a ti el copago, que suelen ser entre 25 y 30 dólares, te lo van a cobrar igualmente. Entonces, eso por una parte a mí me gusta, porque muchas veces los médicos están saturados de gente, en España me refiero, y bueno, pues hay gente que a lo mejor dice, pues hoy no me apetece, tengo visita con el médico pero no me apetece, y ni tan siquiera a lo mejor llaman para cancelar esa cita. Entonces eso aquí a mí me parece muy bien, que digan, bueno, si no es por un motivo mayor, pues si has decidido no venir al médico, lo siento mucho, pero a mí el copago me lo tienes que pagar. Luego el tema de ambulancias, pues aquí las ambulancias son privadas. Entonces llamar a una ambulancia, aquí cuando llamas a la ambulancia salen bomberos y ambulancia todo a la vez, aunque sea por cualquier cosita. Entonces, bueno, pues si no te quedas ingresado en el hospital, porque es algo, el seguro no se hace responsable y mínimo son como 3.000 dólares lo que cuesta llamar a una ambulancia. Entonces, igual que urgencias, si no te quedas ingresado, las urgencias también son carísimas. En fin, es todo muy diferente, pero si tienes un seguro privado no tienes por qué tener ningún problema porque tu seguro se va a hacer cargo de eso. Luego, otra cosa, eso que dicen, no, es que hay gente que no tiene seguro. Claro, hay gente que no tiene seguro, pero es la gente que no trabaja. Entonces, si tú no trabajas y no estás aportando nada o no te estás pagando un seguro, pues evidentemente no tienes seguro. Pero si tú estás trabajando, la empresa tiene la obligación de ofrecerte un seguro. Otra cosa es que tú lo cojas o no lo cojas. Pero otra cosa os voy a comentar. Si tú no lo coges, tienes que justificar que algún miembro de tu familia te está protegiendo a ti. Me explico. Cuando yo empecé a trabajar en las escuelas públicas en Virginia, pues el seguro médico que a mí me ofrecieron era muchísimo mejor porque era de las escuelas públicas, era estatal, entonces el seguro médico que ellos me ofrecían era muchísimo mejor y pagaba muchísimo menos porque las escuelas públicas pagaban más parte
de nuestro seguro médico. Entonces nos cambiamos todos a el seguro que me ofrecía a mí las escuelas públicas. Pero mi marido tuvo en el seguro que justificar el por qué nos íbamos, y era porque nos veníamos todos conmigo. Si yo, por ejemplo, no hubiese aceptado el seguro médico que me ofrecían, yo hubiese tenido que comunicar a las escuelas públicas que no lo aceptaba porque estaba con el seguro de mi marido. O sea, que si tú trabajas tienes que tener seguro médico. Eso de decir no lo cojo y me ahorro ese dinero, no. Tienes que justificar que estás en otro seguro médico de, pues esto, en este caso en el de tu marido o tu marido en el tuyo. Otra de las preguntas que me habéis hecho muchísimo es si vamos a volver a España. Bueno, pues deciros que yo amo mi país, la verdad. Yo estoy encantada, me gusta muchísimo el clima de España, el clima de Valencia es espectacular. Ya sabéis que yo voy todos los veranos con mis hijas y mi marido cuando puede también viene, porque nos gusta muchísimo. Aunque os tengo que decir que de momento es algo que yo, desde que nos mudamos a Estados Unidos, yo no hago planes a largo plazo, porque si a mí hace 8 años me dicen que iba a estar viviendo aquí en Estados Unidos, no me lo hubiese creído, con lo cual yo no suelo hacer planes a largo plazo. Intento vivir el día a día, sí que planificar tu vida porque no puedes vivir a lo loco, pero en este tipo de cosas yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no puedo decir sí, yo me voy a jubilar y me voy a ir a España, que es lo que nos gustaría, pero depende de muchísimas cosas, porque mis hijas están estudiando aquí, mis hijas van a echar raíces aquí, por mucho que les guste España. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ellas un poco la mentalidad que tienen es la americana y aquí hay muchísimas más oportunidades de trabajo, lamentablemente es así. Entonces, bueno, pues yo en mi mente tengo que ellas, pues echarán raíces aquí y se casarán o vivirán en pareja o no sé lo que pasará con ellas, pero yo desde luego trataré de estar lo más cerca posible de ellas, con lo cual de momento yo no me planteo ni vivir aquí ni vivir allí. O sea, todo depende del futuro de mis hijas, porque está claro que yo, por ejemplo, me vine a vivir aquí y mi madre vive en España, pero es por motivos mayores. Entonces, bueno, pues yo, si tengo la posibilidad de poder estar cerca de ellas, lo estaré para poder ayudarles en todo lo que esté en nuestras manos. Y también, pues bueno, si en un futuro tienen hijos o lo que sea, pues poder disfrutar un poco más de los nietos. Con lo cual, el quedarnos aquí o irnos a España, pues no lo sé, no lo sabemos. No lo sabemos porque nos gusta mucho España. Mientras podamos vamos a estar yendo y viniendo porque yo tengo allí toda mi familia y aparte a mí me encanta mi querida Valencia, la terreta, ya lo sabéis, pero de momento, como todavía faltan muchos años para jubilarnos, pues no sabemos lo que haremos. Otra pregunta que me habéis hecho también muchos de vosotros es, lo estoy leyendo porque bueno, pues yo lo tengo todo, tengo aquí todas vuestras preguntas y entonces pues voy a leer la siguiente que me he anotado. Es si encajamos bien en la sociedad americana y si nos costó mucho acostumbrarnos. Bueno, pues a ver, yo sinceramente os digo que yo estoy encantada de vivir aquí. Si encajamos o no encajamos, pues la verdad es que nosotros nos llevamos bien con todo el mundo, ya sean con el vecindario que teníamos en Virginia como el que tenemos aquí. Tanto mi marido en el trabajo en Virginia como aquí. Yo el trabajo en Virginia fenomenal, donde voy, o sea, tenemos aquí también un grupo de españoles y la verdad que muy bien, o sea que encajamos. Sí que es verdad que yo no he perdido mis costumbres, pero claro, de la puerta hacia adentro. Me explico.
Yo a mis hijas siempre les he dicho, cuando han venido con extravagancias así americanas, que digo yo, pues siempre les he dicho que, ojito, que no se les olvide que de la puerta para adentro esto es territorio español. Sí, sí, porque, bueno, pues yo soy de la opinión que es súper importante para tener un futuro y para saber hacia dónde vas. Primero tienes que saber de dónde vienes. Y entonces, bueno, pues yo estoy muy orgullosa, supongo que como todo el mundo, de ser española, de ser valenciana. Entonces yo eso he tratado de inculcárselo a mis hijas. Como ya os digo, aquí en mi casa es pues como cualquier casa española. De la puerta hacia afuera, pues sí que es verdad que tenemos que amoldarnos a las costumbres que tienen los americanos. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos, aunque somos americanos, porque nosotros somos americanos, tenemos nacionalidad americana, estadounidense. Bueno, pues ellos aquí tienen una serie de costumbres, como todos tenemos en nuestros países, como por ejemplo, pues ya sea el horario de las comidas. Aquí lo que es el lunch es un almuerzo para nosotros a media mañana, para ellos es como nuestra comida. El plato fuerte ellos lo hacen en la cena, pero porque la cena es 6:30, 7 como muy tarde. Aquí las noticias, así como en España son a las 9 de la noche, pues aquí las noticias son a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, pues uno viene a vivir a un país que no es el suyo y se tiene que adaptar y se tiene que amoldar a las costumbres de aquí. Es igual que en los cumpleaños de los niños. En los cumpleaños de los niños no puede haber alcohol. Es algo que bueno, yo ahora lo veo muy normal y entiendo. Pero claro, nosotros hemos celebrado en España el cumpleaños de nuestros hijos, no cuando ya son un poquito más mayores, que a lo mejor lo celebras en un McDonald's o en algún sitio de estos de entretenimiento para niños, pero por ejemplo cuando son más chiquitines, que lo haces en casa para la familia, pues siempre pues se han sacado, aparte de Coca-Cola, refrescos y cosas de esas, pues que si unas cervezas o una copita de vino, o sea, no sé, que para nosotros es normal, pero aquí no es normal. Aquí, pues eso, no sé, en los cumpleaños no tiene que haber alcohol. O que te digo yo, cuando a lo mejor han venido amiguitos de mis hijas a jugar a casa, la puerta de la calle siempre está abierta. Tenemos la storm door, la otra puerta de cristal, pero normalmente la puerta abierta. O hay alguien arreglándote algo en casa, el electricista, o sea, alguien que no es de tu casa, y también la puerta siempre abierta. Es como una señal hacia los que están fuera de que hay alguien que no es de la familia en tu casa. Entonces, todas esas cositas son culturales de aquí y bueno, y no somos quien para venir a cambiarlas, igual que no nos gusta a nosotros que vengan de fuera a cambiarnos nuestras costumbres. El que viene de fuera pues se tiene que adaptar, y eso es lo que nosotros hemos hecho, adaptarnos a la cultura americana. Ahora, de puertas para adentro, en mi casa, como ya os he dicho antes, pues esto es territorio español y cubano, pero bueno, la verdad es que español y cubano es casi lo mismo, porque tanto mi marido como yo coincidimos en la misma manera de educar a nuestras hijas y en la manera de convivir, porque ya son muchos años, son 23 años lo que estamos juntos, casados. La verdad es que nosotros nos hemos involucrado muchísimo en lo que es la manera de vivir de aquí, de Estados Unidos, que hay cosas que me gustan muchísimo y hay otras cosas que no me gustan tanto. Entonces yo al principio, pues bueno, pues por los horarios de mis hijas y de mi marido de entrenamiento, pues y también porque estamos acostumbrados en España a cenar muy tarde, pues no concebía que la gente cenase a las 6 de la tarde. Hoy en día, después de tantos años viviendo aquí, pues a mí me encanta cenar temprano, la verdad, porque ¿qué ocurre? Que tú cenas temprano, 6:30, 7 de la tarde,
y ya recoges la cocina, lo tienes todo recogido y ya tienes tiempo de sentarte a ver la televisión o hacer cualquier tarea que tengas pendiente que no la hayas podido hacer durante el día, con lo cual todavía te queda mucho tiempo. Y también porque aquí el día empieza muy temprano. O sea, aquí la gente madruga muchísimo. Se acuestan pronto, pero también madrugan muchísimo. Aquí la gente a las 4:30, a las 5 de la mañana ya están de pie. Y a mí eso la verdad es que me encanta. Si me costó acostumbrarme a este tipo de vida, pues sinceramente al principio sí. Sobre todo lo que más me costó fue atravesar lo que es la barrera del idioma. Es muy frustrante. Primero, que no entiendas nada de lo que te están hablando, porque no es lo mismo el inglés estadounidense que el inglés británico, que es lo que nos enseñan a nosotros en España, con lo cual la pronunciación es totalmente diferente. A mí la primera vez que me dijeron Saturday, yo me quedé así, yo dije, wow, Saturday, ¿qué es Saturday? Y claro, pero porque yo lo que había estudiado era Saturday, con la T, porque el inglés británico pronuncian la T. Aquí en Estados Unidos la T no la pronuncian, se convierte en una D, una R muy suave. Entonces claro, pues todo eso hasta que el oído se te hace, que una recomendación a todo el que estéis intentando hablar inglés, estudiar inglés, de verdad, o sea, no lo dejéis, porque yo siempre pensé que yo no iba a necesitar el inglés para nada. Para mí el inglés no entraba en mis planes, aprender inglés, y tuve que aprenderlo a marchas forzadas, porque mis hijas eran muy pequeñas, una tenía 6 añitos y la otra 10, con lo cual tenía que ayudarles en las tareas. Aquí es todo muy diferente, hasta la forma de restar no tiene nada que ver, y de dividir no tiene nada que ver con lo que nos enseñan en España. Entonces, bueno, pues yo me tenía que poner las pilas, pero con el agravante de que no quería que ellas perdiesen el español, porque claro, para ellas es muchísimo más fácil hablar un solo idioma. A los 4 meses mis hijas hablaban como cotorras en inglés, y entonces nosotros prohibimos en casa hablar inglés. Entonces yo ahí no adelanté mucho, pero mi marido y yo pues nos apuntamos a clases, fuimos a un community center y íbamos todos los días, de lunes a viernes, íbamos 3 horas por la mañana para, pues eso, aprender lo que es la gramática y a tener conversación. Entonces, claro, eso es muy importante. Y luego lo que es muy importante es tener a tu vecina, hacerte amiga de tu vecina para poder hablar constantemente en inglés, porque sí que es verdad que de vez en cuando uno tiene que desconectar, porque si no la cabeza te echa humo. Y por eso está el grupito de las españolas, pues eso, para darnos de vez en cuando un respiro y poder estar en nuestra salsa, porque allá donde vamos se nos reconoce que somos españolas, porque pues eso, gritamos más y armamos pues mucho más jaleo allá donde vamos. Nos hacemos notar, la verdad. Pero bueno, pues como os decía, yo lo más duro para mí fue la barrera del idioma. Y bueno, pues también el haber dejado a mi familia, que eso se echa muchísimo de menos, a mis padres, a mi hermano. Cuando nos vinimos, bueno, mi hermano todavía no tenía familia, pero bueno, ahora tiene 2 niñas que son un encanto. Y la verdad que en ese sentido pues se pasa mal, pero bueno, te das cuenta que tu vida bueno, pues es la que tú has elegido. Nosotros elegimos esto y es lo que hay. Hay otra pregunta que me hacéis mucho de bueno, qué es lo que más me gusta de vivir aquí y las diferencias que hay entre España. Entonces, bueno, pues por todo este rollo que os he soltado, yo creo que ya os he contestado a esta pregunta, que ya os digo que son 2 países muy, muy diferentes, pero
que cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces yo ya os digo que quitando de lo que es el clima, el calor de la gente, pues prefiero España. La verdad es que, bueno, pues yo estoy muy a gusto aquí. A mí me gusta muchísimo España, pues por mi familia y por el clima y porque es preciosa y por la comida. Pero bueno, la comida, yo consigo aquí los ingredientes y la verdad es que yo como igual aquí que en España, sinceramente. La paella me faltan algunos ingredientes, pero el sabor, os digo yo, que es el mismo. Muchos me habéis preguntado que si tenemos aquí amigos, que si yo tengo amigas para salir a tomar café. Pues sí, tengo tanto españolas como americanas y la verdad es que no quedo más con ellos porque yo tengo una agenda muy apretada, porque ya sabéis que YouTube es 24/7, entonces sí que es verdad que yo tengo que pues ponerme horarios y sí que de vez en cuando pues me cojo una mañana o me cojo 2 horas por la mañana para irme a desayunar con las españolas, que nos gusta mucho. Y también tengo amigas americanas que también hacemos lo mismo, quedamos cuando yo dejo a lo mejor a Frida en el instituto, pues de ahí quedamos en alguna cafetería y estamos como 1 hora más o menos, pues eso, tomándonos café y hablando de nuestras cosas, porque para mí es importante también tener relación con amigos americanos, porque yo tengo que practicar mi inglés, ya que ahora no trabajo fuera de casa, con lo cual no practico tanto el inglés como cuando trabajaba fuera de casa. También me habéis preguntado las diferencias entre el estado de Virginia y el estado de Indiana. Bueno, son 2 estados totalmente diferentes. Sí que os tengo que decir que yo, la verdad y sinceramente, como soy tan hogareña, me gusta estar tanto en casa y encima mi trabajo es aquí en casa, yo no salgo mucho, a no ser que salga, pues eso, a la compra, a llevar a mi hija al instituto, a entrenar, si quedo con el grupo de las españolas o quedo con mi amiga la americana. O sea, la diferencia que yo he notado de un estado a otro: Virginia es un estado muy conservador y bueno, pues mucho más activo también, porque nosotros, claro, vivíamos a 20 minutos de Washington DC, con lo cual pues allí había muchísimo más movimiento de gente. Esto es más lo que es el Midwest, aunque estamos en el norte, porque nosotros estamos casi en el estado de Michigan. Michigan ya tiene frontera con Canadá, con lo cual por eso de ahí las temperaturas tan bajitas que tenemos en invierno, porque aquí hemos llegado a estar a menos 21 grados y bueno, pues ahora mismo pues creo que hay como unos menos 10, menos 8, menos 15, depende. Este estado, el clima también es diferente al de Virginia. Y otra cosa que sí que he notado muchísimo es que la gente de aquí de Indiana se parece mucho más a nosotros, a ese calorcito latino. En Virginia a la gente le cuesta darte un beso, abrazarte, es todo como mucho más distante, ¿no? Sin embargo, aquí en Indiana a mí me sorprendió mucho cuando llegamos, porque la verdad es que tuvimos una bienvenida muy buena, tanto por parte de los compañeros de mi marido, por su jefe. Bueno, pues la verdad es que fuimos muy bien acogidos y me chocó mucho que cuando vinieron a vernos, pues nos abrazaron para darnos la bienvenida. Y entonces, claro, yo me quedé así un poco parada, porque yo dije, wow, o sea, esto en Virginia impensable, la verdad. Entonces, no sé cómo será en otros estados. Yo ya os digo que os hablo de lo que me habéis preguntado y que es donde yo he vivido, en Virginia y en Indiana. Entonces yo aquí la gente la veo como más campechana, más como yo. No sé, pues eso, gente muy sincera, gente muy humilde, gente muy noble, con la gente que yo ya te digo que he topado. Mis vecinos son maravillosos, la verdad. Ahora en invierno no nos vemos casi, porque ya me lo dijo una vecina cuando nos mudamos, que aquí en invierno no nos veíamos casi, solamente cuando salíamos de los garajes con los coches, que nos cruzábamos, porque en invierno hace tanto frío que claro, pues la gente no sale.
En verano sí que es verdad que yo a lo mejor salgo al jardín y está mi vecino regando o mi vecina cortando flores o lo que sea, y de vaya, porque son así bajitas, pues nos ponemos a hablar y también han venido a casa a tomar café, en fin, que hay un trato que también en Virginia lo teníamos, ojo, pero lo teníamos más con, pues no sé, con gente más como nosotros, latinos, y bueno, pues el americano no es mucho de meterse en tu casa, y también lo que me gusta es que aquí la gente no se presenta por sorpresa a tu casa, a no ser que tengan algo urgente que decirte o lo que sea. Pero yo, por ejemplo, mi vecina, ella me manda un mensaje: oye, ¿estás en casa o no estás en casa? O sea, aunque sepan que estoy, porque ellos saben que yo estoy siempre en casa, no se atreven a llamar al timbre para nada. Entonces, pues eso, el americano no es que sea distante, el americano es que es muy precavido, muy prejuicioso. ¿Cómo decir? Ellos no te dirán nunca algo que te pueda ofender, para nada. Ellos, si tú vas a preguntar algo y les pides su opinión, te la van a dar, pero tienes que tener mucha amistad para que realmente te digan lo que es. Si no, ellos te van a decir lo que tú quieres oír. Otra de las preguntas es si volveríamos si retrocediésemos al pasado, si volveríamos a hacer lo que hemos hecho, y ya os digo yo que sí, 100%, porque una de las motivaciones más grandes cuando decidimos mudarnos aquí, bueno, pues fue el tema del trabajo de mi marido, por supuesto, pero también yo lo que pensé es la gran oportunidad que les podía ofrecer a mis hijas en cuanto al idioma, en cuanto a poder vivir en otra cultura diferente, en otro país diferente, porque eso te enriquece muchísimo. El poder ver otras culturas, el poder ver que no todo es blanco o negro. La verdad es que este país es muy diverso en cuanto a todo, razas, religiones, o sea, culturalmente, que eso lo que hace es que te enriquece muchísimo. Aparte de eso, a nosotros nos ha hecho crecer como personas muchísimo. Y yo pienso que fue un buen paso, una buena decisión, tanto para nosotros como para nuestras hijas, porque la verdad es que la oportunidad que nosotros les hemos brindado a nuestras hijas, pues no tiene precio. No tiene precio, es priceless, como decimos aquí. Luego otra pregunta muy común que me soléis decir es pues que la diferencia de los salarios, de lo que es la comida. Ya sabéis que está todo carísimo y por las nubes, pero todo va en función, porque muchas veces decís, claro, es que con los sueldazos que tenéis allí, sí, aquí los sueldos son muy altos, pero también se paga muchísimo más. Porque ahora mismo yo no sé cuánto estará el alquiler de una casa, pero yo creo que rondará sobre los 2.000 o 3.000 dólares al mes. Entonces, claro, o sea, todo va en función a lo que tú ganas, así es el coste de la vida, que sí que es verdad que está caro para todo el mundo, pero aquí se paga acorde a lo que se gana, el IBI. El impuesto de bienes inmuebles, pues aquí es muy caro, pero es muy caro también porque gran parte está destinada a lo que son los servicios públicos, a las escuelas públicas, por eso son gratis y tienen tantas cosas, tienen cosas como los colegios privados, porque hay un dinero que se destina a eso. Entonces, bueno, el que tiene hijos se beneficia, pero el que no tiene hijos o ya los tiene mayores, pues también está contento de pagar eso, porque eso es beneficio para el país, para formar a nueva gente, con lo cual están contribuyendo a que esos niños tengan educación y tengan pues todo lo que necesitan. Y bueno, pues ahora vamos con las preguntas sobre lo que es un poco más personal y
pues sobre cómo me organizo yo aquí en casa. Entonces, una de las preguntas súper comunes que me habéis hecho es ¿cómo os organizáis con el colegio de las niñas y los viajes? Pues bueno, deciros que es un poco locura, la verdad. Es locura y no es locura, porque normalmente las grandes competiciones las suelen hacer cuando a lo mejor aquí tienen vacaciones, o bien en Navidad, o bien en Pascua, en verano, que eso nos fastidia un poco a nosotros porque podríamos aprovechar para a lo mejor irnos de viaje a algún sitio y por el tema de las competiciones pues no podemos, pero normalmente se compagina así. Claro, cuando ya son competiciones internacionales que no las ponen, que también las hay, que no son en épocas de vacaciones, pues bueno, pues lo que hacen mis hijas es que los profesores les envían todo online y lo hacen online. Ellas se llevan el ordenador y cuando acaba la competición pues se ponen a hacer deberes y se ponen a estudiar en el hotel o en la casa donde estén, no pierden el tiempo. Nosotros tenemos que avisar al colegio de que van a faltar de tal día a tal día, porque claro, aquí no puedes faltar si no es por un motivo justificado a la escuela más de 15 días, porque automáticamente te sacan del sistema. Entonces, bueno, pues eso, hay que notificarlo, y la verdad es que son bastante comprensivos en ese sentido, y las niñas de momento pues lo llevan muy bien. Ariadna está en la universidad y va un poco agobiada porque ella no solo tiene las competiciones internacionales, sino que también tiene las competiciones a nivel de universidad, porque ya sabéis que las universidades tienen sus equipos y lo que hacen es que cada fin de semana pues van a competir a otras universidades, o a lo mejor esas universidades vienen aquí, pero bueno, que normalmente pues eso, la semana pasada estuvieron en Nueva York, este fin de semana se van a Carolina del Norte, que compiten contra Duke, y bueno, pues así es la vida de un deportista en la universidad. Otra de las preguntas es que de dónde saco tanta energía para hacer las cosas. Bueno, a ver, yo no todos los días son iguales, pero sí que es verdad que cuando tienes una planificación, esto es muy fácil. Esto es, el ejemplo es: tú tienes un trabajo fuera de casa y verdad que tú te pones tu reloj, tú te levantas, tú te duchas, te arreglas tal y te vas a trabajar. Pues en mi mente yo lo que tengo es eso. Yo me levanto, yo me arreglo, yo tal, porque yo a las 8 de la mañana yo ya estoy en mi puesto de trabajo, que mi puesto de trabajo hoy en día es YouTube. Entonces yo me organizo para llevar mi casa, hacer mi casa, que sí que es verdad que me beneficia a la hora de hacer las cosas porque lo estoy grabando, pero no es lo mismo limpiar un comedor, que a lo mejor en 20 minutos lo tienes limpio, que yo que lo tengo que grabar, que a lo mejor tardo una hora, con lo cual yo dedico 4 horas sin interrupciones al día para YouTube. Claro, sin interrupciones. Luego viene la otra parte, que es editar, buscar la música, contestar vuestros mensajes, ver todo lo que me habéis mandado, revisar Instagram, en fin, que yo estoy súper agradecida y me encanta leeros y contestaros, de verdad, que muchas veces se me hace muy cuesta arriba porque son muchos mensajes, pero de verdad que intento contestaros a todos. Pero sí que es verdad que si yo no me organizase, yo no podría sacar todo este trabajo que hago. Entonces, por eso yo soy súper disciplinada en eso. Normalmente en los trabajos uno tiene como unas pautas. A tal hora hago esto, a tal hora hago lo otro. Entonces yo pues me he organizado así, de esta manera, y ya es pues eso, todo muy funcional. Entonces yo pues me hice esta guía semanal para saber cada día lo que tengo que hacer, que sí que es verdad que no todos los días son iguales, que ya os lo he dicho muchas veces, que a veces no me da tiempo a hacerlo todo. Lo que sí que es básico son las 5 cosas que yo hago todos los días, que eso es, vamos, sí o sí, pero también
ya sabéis que yo me levanto muy temprano, con lo cual cuando yo llevo a Frida a las 8 al instituto, yo mi casa ya la tengo prácticamente recogida, porque claro, en esas 2 horas a mí me da tiempo a hacerlo prácticamente todo. Luego cuando vuelvo, pues claro, si me he dejado una lavadora puesta, pues tengo que poner la secadora, tengo que luego doblarla, me gusta plancharla, ya sabéis, en cuanto termina le doy una planchadita y la guardo. Entonces, claro, todas esas cositas, si no te organizas, es que la faena no sale. Y una de mis mayores motivaciones es que me gusta lo que hago, con lo cual eso es súper importante, que te tiene que gustar lo que tú haces, tienes que amar lo que haces. Entonces, claro, a la que no le guste hacer las tareas de la casa, pues se le viene cuesta arriba, sí que es verdad, porque no hay cosa más fatal que hacer o trabajar en algo que a ti no te gusta. Entonces, pues yo tengo esa gran ventaja que me gusta muchísimo lo que hago. También me habéis preguntado que cómo cuido mi línea. Pues bueno, a ver, ¿cómo cuido mi línea? Pues dejando de comer un montón de cosas que me encantan. Así de claro. Yo tengo muy claro que, a no ser que tengas algún problema de tiroides o algún problema de salud, cuando uno engorda es porque le mete a esto. Porque yo lo he notado, yo estas navidades yo he cogido un par de kilos, pero porque sobraron un montón de turrones y mazapanes, y entonces, pues la verdad, iba y venía, hasta que al final dije, ¿sabes lo que te digo? Que voy a cerrar los ojos y esto va a la basura. Esto va a la basura porque es que si no, a mí se me va a poner aquí. Entonces prefiero ponerlo en la basura a que se me ponga aquí, en el flotador. Entonces, pues es eso, haciendo muchísimos sacrificios, porque a quien no nos gusta el chocolate, a quien no nos gusta un bizcocho. A mí me encanta, sinceramente. Lo que pasa que yo tengo una edad que, por cierto, yo supongo que todos sabéis la edad que tengo, pero tengo 51 años. Entonces estoy ahora con el tema de la menopausia, con lo cual ahora tú no pierdes los kilos igual que cuando tenías 20 o 30 años, vamos, ni hablar, cuesta muchísimo más. Entonces es muy importante hacer ejercicio y tener una dieta equilibrada, la dieta mediterránea que sin darse cuenta nuestras madres nos han inculcado, la dieta mediterránea de toda la vida. O sea, nosotros comemos ensalada a mediodía y por la noche siempre, con lo cual ahí ya le estamos metiendo verduras al cuerpo. Entonces nosotros solemos comer mucha verdura, mucha fruta, pescado más que carne, y no darte grandes atracones de comida. Y bueno, pues una recomendación, ponerte una ración, pero no en un plato grande, sino en un plato pequeñito, y ya está. Y ese es el único secreto, creo yo. A no ser, como he dicho antes, que tengas algún problema de salud. Pero si eres una persona sana, que te cuidas, que haces deporte, con hacer 3 veces a la semana es más que suficiente. Es un modo de vida, es un estilo de vida. La ropa, pues bueno, la ropa, a mí me gusta mucho la ropa de España, entonces yo cuando voy en verano trato de comprarme cosas en Zara, Stradivarius, el Corte Inglés me encanta, Corte Fiel también me gusta mucho, Pedro del Hierro, pero la verdad es que ahora ya no me compro tanta ropa, porque al estar en casa lo que sí que me compro es ropa cómoda para estar en casa, porque tengo muchísima ropa formal, que ya lo habéis visto en mi armario de cuando trabajaba en la oficina, que no me la pongo. Entonces ahora lo que busco es, pues eso, ropa cómoda y funcional para estar en casa. Entonces este tipo de ropa me gusta mucho una tienda que hay aquí que se llama Target, que la verdad es que tienen cosas monísimas. Entonces cada temporada trato de comprarme 2 conjuntos nuevos y con eso prácticamente paso todo el invierno. Un básico que me encanta es un vaquero con una camisa blanca o una camiseta blanca y un blazer, una americana, y con eso ya vas arregladita, con lo cual, bueno, pues tengo que hacer depuración de mi armario, porque hay cosas que no me pongo, que me duelen deshacerme de ellas, pero es que no me las pongo, ya lo sabéis. Pero prácticamente, bueno, pues eso,
toda la ropa que tengo es de hace muchísimo tiempo, porque últimamente lo que me compro es ropa cómoda para estar en casa. Mi perfume favorito ya sabéis que es Coco Mademoiselle de Chanel. Tengo la también que me gusta mucho, últimamente la estoy utilizando, la de Good Girl de Carolina Herrera, y me gusta mucho la del tacón. Pero bueno, entre esas dos tampoco me las pongo a diario, pero bueno, de vez en cuando sí que me gusta ponerme mi perfume. Otra pregunta que también me hacéis mucho es cómo me organizaba yo en España cuando mis hijas eran pequeñas. Entonces, bueno, pues la verdad es que pues no lo sé ni cómo lo hacía, porque yo ahora lo pienso y digo, madre mía, nosotros vivíamos en una casa que teníamos 3 plantas más la buhardilla. Era una casa grande y no venía nadie a ayudarme, yo lo hacía todo. Entonces, bueno, pues yo no sé ni cómo salía adelante, porque además yo iba a coser, porque me encanta coser. Cuando yo llevaba a mis hijas a las 3 de la tarde al colegio, porque ellas venían a casa a comer, yo me iba a clases de costura hasta las 5 menos cuarto, que entonces ya salía para recoger a mis hijas. Y de allí, la mayoría de los días, nos íbamos o bien al parque o a las extraescolares que tenían, que no era todos los días, a lo mejor eran 2 o 3 días a la semana. Mis hijas hacían ballet. Entonces, eso fue así durante muchos años, hasta que Ariadna entró en el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia. Fue una de las elegidas, además entró con una notaza, ella hacía ballet clásico. Y entonces, bueno, pues teníamos que ir todos los días a Valencia al conservatorio. Yo me iba con Frida, que era pequeñita, y nos quedábamos allí en la cafetería, haciendo ella pues pintando, yo leyendo, y así hasta que Ariadna terminaba. Luego, cuando ya empezó, que tenía que ir todos los días, pues nos turnábamos varios días con otras mamás. Entonces yo a lo mejor iba 2 días a la semana a llevarlas y traerlas, y luego teníamos que hacer el reparto de las niñas, y otros días iban otros padres. La verdad es que nos compaginábamos así, pero hasta que Ariadna empezó a ir al conservatorio, pues la martingala de todos los días, claro, cuando hacía buen tiempo, era pues salían del cole, nos íbamos un ratito al parque, merendaban en el parque, pues hasta ya las 6 o 6:30, y ya nos íbamos a casa, pues eso, a preparar cenas, a preparar duchas, a preparar uniformes para el día siguiente. Yo lo que sí que aprovechaba muchas veces es que mientras hacía la cena estaba haciendo la comida del día siguiente, porque mi marido se tenía que llevar comida al trabajo. Y bueno, pues eso, a poner lavadoras. En España yo sé que se tiende la ropa, yo tenía secadora y muchas cosas sí que las ponía en la secadora, limpiaba zapatillas y zapatos para el día siguiente para mis hijas, o sea que igual me daban las 11 de la noche. Ahora, también os digo que yo en España no madrugaba lo que madrugo aquí, porque yo me levantaba a las 7. A las 7, 7:15 yo me levantaba para preparar desayunos, para pues eso, hacer la cama y todo, porque mi marido ya se había ido a esas horas a trabajar, y ese era el día a día. Claro, luego otros días teníamos que si el catecismo, porque Ariadna tomó la comunión en España y Frida empezó el catecismo en España, con lo cual, bueno, pues luego hizo la comunión aquí en Estados Unidos y terminó el catecismo aquí, pero eso era otro día que había que llevarlo. En fin, un montón de actividades, pero todo es cuestión de planificarte. Y si tú te planificas, pues tienes tiempo para todo, hasta para irte el sábado por la mañana al mercadito. En los martes, que mi pueblo es el mercadito, pues también me daba una vueltecita, y en fin, teniendo la comida hecha, pues ya compraba el pan, me iba al Consum, compraba cualquier cosa, o a Mercadona, y era un poco la martingala. Los viernes hacía la compra, o sea, que yo me organizaba de manera que yo no descuidaba ni mi casa ni mi familia.
Otra pregunta que me habéis hecho es, bueno, que cómo llevo lo de tener la familia siempre viajando, cómo vivo los logros de mis hijas en la distancia. Pues bueno, os tengo que decir que no es siempre lo que parece, las apariencias engañan y yo la verdad es que, bueno, pues lo sufro por dentro. Ahora ya estoy más acostumbrada, cuando hay viaje aquí, hay viaje allá, bueno, pues ya no tengo el corazón tan en vilo por el, ay, van solas, porque Ariadna empezó a viajar sola con 14 años. Entonces me acuerdo que teníamos que ir a la embajada a Washington a firmar el permiso para que viajase sola, ponerle una azafata, pero claro, no deja de ser un viaje sola. Ahora con Frida, que también viaja sola, pues como que ya aquí se me ha hecho un pequeño callo, que ya estoy mucho más tranquila, y también porque ellas nos han demostrado que son responsables y juiciosas a la hora de viajar solas. No hemos tenido nunca ningún problema. Bueno, me acuerdo una vez que Ariadna desde aquí llegó a Washington, tenía enlace con otro avión y bueno, pues el avión de aquí salió más tarde, con lo cual perdió el otro. Y cuando llegó allí, la pobre estaba llorando, ¿y ahora qué hago? Y bueno, pues nada, nosotros llamando a la compañía aérea. Al final le dieron una habitación en un hotel que hay allí mismo, en el aeropuerto de Chicago, pero imaginaros, o sea, estuvimos a punto de coger el coche e irnos a por ella. Claro, son 2 horas de aquí a Chicago, pero estuvimos a punto. Lo que pasa que al final le dieron la habitación porque no se la querían dar porque era menor. Entonces, bueno, pues la verdad es que como no había sido culpa de ella, pues se solucionó todo, pero sí que es verdad que hemos vivido situaciones en las que dices, madre mía, o sea, yo no sé si esto lo voy a poder soportar. Pero al final pues te acostumbras, ves que ellas están contentas porque es lo que quieren. Mi marido sí que lo lleva mejor porque él se ha pasado media vida viajando para arriba y para abajo y él pues bueno, lo tiene súper claro, y también él cuando ha viajado con ellas se ha encargado de, digamos, de enseñarles lo que tienen que hacer. Y entonces, bueno, pues sí se pasa mal y luego pues eso, cuando están compitiendo desde la distancia, yo pues en la aplicación que hay donde ves los resultados y cómo van, pues eso, tienes los nervios ahí a flor de piel que dices, madre mía, o sea, pues eso, y cuando ganan, pues yo lo celebro, a lo mejor si estoy sola con Dinky, saltando, llamando a alguna amiga, o os lo pongo a vosotros en Instagram, pues eso, para celebrarlo con mi familia y con vosotros. Entonces, bueno, pues al principio se lleva un poco mal, pero ya al final te vas acostumbrando a todo. Otra pregunta es si yo me agobio cuando lo que tengo planificado no consigo hacerlo. Pues os tengo que decir que no me agobio. Y vosotros no deberíais agobiaros, porque la verdad, como yo digo, raere de lu el 2. O sea, que después del 1, el 2. Entonces, yo tengo, por ejemplo, yo me he levantado y sí que es verdad que lo básico, eso no falla. Pero si por lo que sea, resulta que, bueno, pues me llaman del instituto que tengo que ir a recoger a mi hija porque se ha puesto tal. Bueno, pues a ver, es una prioridad. Entonces, yo dejo automáticamente lo que estoy haciendo, me voy a recoger a mi hija si tengo que llevarla al médico o lo que sea para ver lo que ha pasado. O me llama mi otra hija, mami, que necesito que me traigas esto a la uni, que tal, que no sé qué, porque la universidad está a 20 minutos de mi casa. Todo hay que decirlo, ella vive allí, pero está a 20 minutos. Y se pasan las semanas y nos vemos por FaceTime. Pero bueno, que no me agobio. Yo cuando llego a casa, pues retomo lo que estaba haciendo, y si lo que iba a hacer detrás de esa cosa me va a llevar muchísimo más tiempo, pues lo dejo para otro día. O sea, no me agobio para nada. Yo muchas veces me comentáis que soy una obsesionada de la limpieza.
vamos a ver, yo no soy una obsesionada de la limpieza. A mí lo que pasa es que me gusta tener mi casa recogida y limpia, me gusta ver el resultado. Y para poder ver el resultado, pues hay que hacerlo, corazones. Entonces, bueno, pues yo trato de tener mi casa ordenada, porque sí que es verdad que si tú te organizas, es que vas a tardar menos. Vas a tardar menos en hacer las cosas. Y luego lo que siempre os digo, cada cosa tiene que tener su lugar. ¿Por qué? Porque si yo esto lo dejo aquí, pues luego tengo que quitarlo de aquí y ponerlo en el sitio. Con lo cual es mejor ponerlo directamente en el sitio porque ya no tienes que moverlo. Entonces, pues yo trato de ser bastante disciplinada en todas esas cosas. Intento que en mi casa se cumplan todas esas cosas, porque sí que es verdad que yo desde bien pequeñitas a mis hijas les he inculcado cuando las bañaba, que me acuerdo que eran pues eso, pues muy pequeñitas, y yo sé que ellas no podían, pero sí que pues eso, terminábamos el baño y lo hacíamos como un juego. Vale, pues ahora vamos a coger la ropa y la vamos a llevar al cesto de la ropa, porque esto no se puede quedar aquí en el suelo, hay que llevarlo al cesto de la ropa para que mamá ya mañana ponga la lavadora. En fin, pues cositas así, que eso parece que no, pero eso se va quedando en el subconsciente, con lo cual ellas ya es como automático. Terminan de ducharse y cogen la ropa y la bajan al cesto de la ropa. Porque sí que es verdad que en Virginia teníamos una cosa fantástica que tirábamos la ropa y caía en el lavadero, pero aquí no lo tenemos. Entonces mis hijas dijeron, no, porque aquí un hamper, que es un cesto de la ropa, aquí en el baño, digo, mira, vuestro baño no es muy grande y si ponemos un cesto de la ropa, pues ya apago y vámonos. Entonces le dije, no, vamos a hacer como toda la vida hemos hecho, porque es verdad que mis hijas en España, ellas su habitación la tenían en el segundo piso, y yo la lavadora, un error que cometí garrafal, yo tenía la lavadora y la secadora fuera en el patio. Entonces, bueno, pues tenía que salir a dejar la ropa sucia fuera. Y lo hacíamos. O sea, tú terminabas de ducharte, cogías todo y salíamos y lo poníamos fuera. Con lo cual aquí, pues lo mismo. Ellas se han acostumbrado y yo, o sea, y tanto mi marido como yo, lo mismo, en cuanto terminas de ducharte, pues se baja y se tira al cesto de la ropa. Con lo cual son, pues como yo digo, organización y disciplina, muchísima disciplina. Otra de las preguntas que me habéis hecho es que, bueno, pues si hablamos valenciano en casa. Entonces, claro que hablamos valenciano. A ver, el valenciano es la lengua materna de mis hijas, porque yo hablo valenciano. Entonces, bueno, pues cuando nació Ariadna, la verdad es que yo no lo pensé y yo le hablaba en castellano, no sé por qué. Entonces mi marido un día me dijo, ¿tú quieres que la niña hable valenciano, verdad? Digo, hombre, pues sí que me gustaría, claro. Y dice, pues empieza a hablarle en valenciano ya. Y entonces, pues nada, desde el mes o la semana, no sé, yo siempre les he hablado en valenciano. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos aquí a Estados Unidos, para poneros en situación, para los que no seáis de España, el valenciano es una lengua que se habla en la comunidad valenciana. La lengua oficial de la comunidad valenciana es el valenciano y el castellano. En España hay 17 comunidades autónomas. La comunidad valenciana son 3 provincias, Castellón, Valencia y Alicante, y que la lengua oficial es el valenciano y el castellano. Entonces, y una cosa que tengo que deciros, y de verdad que no os enfadéis, pero que sepáis que el valenciano no es un dialecto del catalán. El valenciano es una lengua, igual que el catalán es otra lengua. De hecho, el valenciano es mucho más antiguo que el catalán, pero yo ahí no voy a entrar para nada. O sea, yo estoy muy contenta con mi valenciano y los que hablan catalán, pues también con su catalán, y de verdad que yo, o sea, respeto muchísimo a todo. Pienso que el hablar varias lenguas, pues eso te enriquece muchísimo. Pero bueno, dicho esto, y bueno, pues lo que os comentaba es que cuando nosotros vivíamos en Valencia, pues en casa se hablaba valenciano conmigo,
con mi marido en castellano. Y en el colegio, bueno, pues era un colegio en el que se daban unas asignaturas en valenciano, otras en castellano y otras en inglés, con lo cual las niñas, bueno, pues se manejaban como pez en el agua con el valenciano. Cuando llegamos aquí, pues nosotros seguíamos igual. Pero con el tiempo yo me di cuenta que las niñas, como estaban aprendiendo el inglés y a desenvolverse en inglés, pues yo le comenté a mi marido, digo, ¿tú crees que deberíamos dejar de hablar valenciano y así solamente castellano y el inglés? Porque claro, ya sabéis que los idiomas, cuando tú estás hablando con una persona en un idioma, tu cerebro detecta persona-idioma, con lo cual yo puedo estar contigo hablando en valenciano y girarme hacia otra persona que no habla valenciano y hablarle en castellano y ir cambiando, y podemos ir cambiando así sin ningún problema, porque ya os digo que el cerebro detecta persona-idioma, con lo cual mis hijas no tenían ningún problema en hablarme a mí en valenciano, a su padre en castellano y en el colegio con los amigos en inglés. Pero yo pensaba que sí. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a hacer el esfuerzo y voy a hablarles en castellano. Pero a mí no me salía. Yo, para hablarles en castellano a ellas, tenía que estar mirando a otro sitio. Y al final dije, mira, que salga el sol por donde quiera. Que yo voy a seguir como siempre hablando valenciano, porque yo les hablaba en castellano, que me costaba muchísimo, y ellas me contestaban en valenciano, y entonces ahí sí que fue cuando dije, mira, que salga el sol por donde quiera, vamos a seguir como siempre, más añadirle el inglés, con lo cual, pues nada, la verdad es que me alegro un montón de haber continuado hablando en valenciano, porque claro, pues cuando vamos en verano, muchas de las amigas de mis hijas hablan valenciano, entonces ellas, mucha gente cuando las oye hablar valenciano se quedan como diciendo, wow, si hablan hasta valenciano. De hecho, ellas a mí en los mensajes que me envían, me los envían en valenciano. Es muy curioso. Y bueno, pues hemos seguido eso, pues en casa hablando valenciano, castellano y fuera en inglés. Otra pregunta que me habéis hecho es que si he pospuesto algún sueño por ser ama de casa. Y tengo que deciros que no, que a mí me encanta ser ama de casa. Porque ama de casa es, como ya por aquí tengo un vídeo en el que salgo hablando con mi marido, ser ama de casa es, yo creo que el trabajo más duro que podáis elegir, la verdad. Entonces, y por supuesto, para mí el más gratificante también. Porque aunque muchas veces digas, bueno, mira, tengo el comedor recogido y luego en 2 minutos pues está hecho un desastre, pues es que la casa hay que vivirla. La casa hay que vivirla y se tiene que desastrar y los cojines se tienen que caer al suelo y por la noche lo tienes que arreglar y así, y un día y otro día. Pues lo mismo que hacer la comida, que fregar los platos, que volverlos a ensuciar y etcétera, etcétera, porque la casa es un trabajo sin fin. El fin lo tenemos que poner nosotras, por eso es tan importante organizarse, corazones, que siempre os lo digo. Organizarse, porque te pueden salir cositas extra, pero si tú tienes tu casa organizada y la mantienes, que vas al día en todo, no se te acumula. Otra cosa es cuando llevas 1 mes y medio sin limpiar la cocina, que cuando dices de limpiarla, pues no tardas 20 minutos, es que te tiras la mañana entera limpiando la cocina. Yo, como la hago todas las semanas, pues en 20 minutos es darle el repasito a los muebles y ya está. Con lo cual, pues es un trabajo que me ahorro. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo que he recibido muchísimas preguntas, pero muchas de ellas eran repetitivas del vídeo anterior, que os lo voy a dejar por aquí para que, bueno, pues si no lo habéis visto, para que lo veáis. Y nada, deciros que me he sentido súper a gusto aquí, como si os estuviese delante hablando con vosotros y bueno, pues para que me conozcáis un poquito más y también pues para que conozcáis un poco desde mi punto de vista cómo vivimos aquí y
bueno, pues cómo es nuestra vida aquí en Estados Unidos, que la verdad es que yo hoy por hoy no tengo ninguna queja. Hay que adaptarse a las costumbres del país donde estás viviendo, eso yo siempre lo he dicho, hay que adaptarse, pero no te tienes que olvidar de quién eres y de dónde vienes, porque eso nos hace mejores personas. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!